Uno, dos. Sean bienvenidos, amados. Gloria al Señor que ya estamos acá. Gracias a los hermanos que nos guían en la alabanza al Señor. Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Espero que el día de hoy podamos terminar ya el capítulo 13 del libro del Éxodo. Si usted es primera vez que nos acompaña o nos sintoniza por ahí por las redes, siempre lo hemos dicho, Gracia y Verdad es una iglesia que ama la palabra del Señor y ama todo el consejo del Señor. Cuando hablamos de que amamos todo el consejo del Señor, es que no escogemos lo que Dios quiera decirnos, y tampoco es parte de la revelación. Espero yo que usted nunca escuche de parte de este púlpito decir: hermanos, hoy siento en mi corazón que Dios quiere hablarnos en tal versículo. Ya vamos versículo por versículo, pasaje por pasaje, capítulo por capítulo, y así nos vamos terminando los libros de la Escritura. Esta semana hacía un recuento. Ya llevamos varios libros. Empezamos con el libro de Ruth, luego vimos el libro de Filipenses, luego estamos estudiando Mateo, vimos un poco del Apocalipsis, la adoración en el libro del Apocalipsis, y así vamos estudiando la verdad que hay de parte de Dios en cada uno de los libros. Hoy estamos viendo el libro del Éxodo, y en el capítulo 13 podemos ver la liberación. ¿Por qué es importante el libro del Éxodo? Porque estamos estudiando la redención de parte de Dios. El libro del Éxodo nos relata la forma en la que Dios salva a su pueblo, y es una forma prácticamente similar a la que Dios nos salva a usted y a mí. Por eso es importante que estudiemos este libro. Vaya conmigo, ya está conmigo, Éxodo 13, capítulo 17. Éxodo 13, capítulo 17. Dice la palabra del Señor: y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo: ciertamente os visitará Dios, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. El Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Acompáñenme a orar. Padre, gracias por esta mañana en la que nos permites acercarnos a ti. Gracias, Señor, porque nos permites emocionarnos al escuchar historias tan maravillosas como la historia del Éxodo, donde tú eres el protagonista. Es una historia tuya y de tu redención. Y nuestras almas, Señor, se conmocionan cuando contemplamos el hecho de que estas cosas fueron escritas para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento, para nuestra instrucción en tu maravillosa gracia. Así es de que te pedimos en esta mañana que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes a entender, a atesorar estas verdades y a ponerlas en práctica para así poder crecer. No solamente, Señor, en lo que entendemos de parte de ti, sino en lo que respondemos a ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Para que una historia sea buena, debe contar con buenos protagonistas que son héroes.
tiene que contar con una buena trama y un desenlace que nadie se lo espera. Creo que el libro del Éxodo contiene justamente estas características. Tiene una trama muy buena, una trama impresionante. Un pueblo que había estado cautivo durante 400 años, hoy de manera maravillosa está siendo liberado. Y este pueblo no solamente va a ser liberado, sino que va a ser llevado al desierto. Y va a ser llevado al desierto por una nube que se postra encima de ellos y por una columna de fuego que está flotando. Es una trama realmente buena, es una trama realmente interesante. Y no solamente esto, sino el desenlace, que el desenlace es la redención total y completa del pueblo al ser introducidos a la tierra prometida. Muchas cosas pasan porque esta historia dura 40 años. 40 años es lo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto previo a entrar a la tierra prometida. Pero además de tener una buena trama y un buen desenlace, hay muchas cosas, muchas historias que vamos a ir viendo a lo largo del libro del Éxodo, de lo que sucede en el desierto, pero sobre todo contiene un protagonista impresionante, un protagonista único, un protagonista infinito, un protagonista como ningún otro, que es Dios. Dios es el protagonista de esta historia. Dios, y no es tanto lo que el pueblo de Israel hace, sino lo que el pueblo de Israel recibe. El pueblo de Israel recibe una liberación, recibe una redención de parte de este Dios tan maravilloso que al parecer en su momento les había abandonado. Yo quiero que usted de entrada vaya haciendo esta comparación, porque el mismo Dios, Jehová, Yahvé, es infinitamente asombroso y fascinante en todo lo que Él hace. Desde el momento en que usted nació, el salmista, desde el momento en que usted fue concebido, el salmista reconoce la obra de Dios en medio de todo eso. El salmista reconoce que los tiempos de cada ser humano están en las manos de Dios, y por lo tanto todo lo que nosotros hacemos en esta vida es Dios quien está de protagonista en ella. Basta, y no es de que usted tenga que darle el permiso a Él para que Él sea el protagonista de su vida, basta con que usted lo reconozca. Y eso es lo que hemos estado viendo en las semanas atrás. Nos damos cuenta que Dios siempre ha estado ahí. Nos damos cuenta que Dios siempre ha estado, incluso en nuestros momentos en los que éramos incrédulos, en los momentos en los que éramos inconversos. Hace poco hablaba yo con algunas personas y les decía: si ustedes supieran de dónde Dios me ha sacado, ya, y creo que todos podemos hablar de eso, ¿verdad? Si supiéramos de dónde Dios nos ha sacado, si usted supiera de dónde Dios me ha traído. Y es bueno saber de que hay un punto visible, un punto en el que Dios mete su mano de manera inequívoca, de manera irrefutable, y es Él quien nos saca y nos trae. Eso es excelente, pero previo a eso no quiere decir de que la mano de Dios nunca estuvo. La mano de Dios siempre estuvo, la mano de Dios siempre ha estado ahí, en las buenas, en los errores, en los pecados, en las victorias. Dios ha tenido que ver, y Dios es el artífice, el protagonista de todas estas cosas. Lo hemos visto en el Éxodo, que no es, y no hay que gloriarse de decir, bueno, Dios quiso que yo me metiera en este pecado para traerme aquí. No, esa es culpa suya. Eso es parte de la agencia y de la responsabilidad humana. Dios permitió que su corazón se endureciera en cierto momento, pero eso no quiere decir de que la mano de Dios nunca estuvo ahí, que Dios estuvo alejado de usted. Dios, desde el momento en que lo formó y de lo que Él decidió formarlo a usted desde antes de la fundación del mundo, Dios ya estaba escribiendo la historia. Es Él quien la escribe, es Él el protagonista, es Él el director, es Él el productor, es Él el protagonista. Nosotros solamente somos de relleno en la historia de Dios. Eso es lo que yo quiero que usted entienda, porque lo vemos claro en el libro del Éxodo, en la forma en la que el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto. Entonces, hay algo bien importante antes de comenzar la parte que nos toca el día de hoy. Quiero que vaya conmigo a 1 Corintios 10. Vamos a estar yendo
o visitando constantemente 1 Corintios 10, porque muchas personas no les gusta el Antiguo Testamento, por ejemplo. Muchas personas no le dan énfasis al Antiguo Testamento como debería. Pero fíjese lo que dice 1 Corintios 10, versículo 11. ¿Lo tiene ya? Lea si quiere conmigo desde el 9. No provoquemos, ni provoquemos al Señor. El apóstol Pablo viene dando a los corintios algunas indicaciones e instrucciones de cómo tienen que comportarse en la iglesia. Y dice, no provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. ¿En qué momento? Cuando estaban en el desierto. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. ¿En qué momento? Cuando estaban en el desierto. Estas cosas, fíjese lo maravilloso que es Dios, hermano. Estas cosas les sucedieron ¿a quién? Al pueblo de Israel como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. Quiero que circule eso, por favor. Dios va a proveer la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Entonces, fíjese qué interesante. Dios estaba organizando y Dios estaba llevando en su providencia todo lo que está aconteciendo en el libro del Éxodo. Ojo, siéntase importante, hermano, porque lo que sucedió a los israelitas en el Éxodo es para usted. Es un ejemplo para usted. Dios permitió que sucediera y Dios lo dejó inspirado a través de su Espíritu Santo, escrito en la palabra, para que usted fuese instruido. Si hay algo que el pueblo de Israel no tenía y usted sí tiene, es la revelación de lo que Dios es capaz de hacer, es la revelación de la sabiduría de Dios, es la revelación de las promesas de Dios. Este era un pueblo que prácticamente conocía el 1% de lo que usted, con 3 meses de estar en la iglesia, conoce. Si usted tiene 3 meses de estar en la iglesia, usted ya conoce más de Dios que lo que los israelitas conocían en el momento que Dios los sacó. Dice la Escritura y afirma el apóstol Pablo que esto es para nuestra instrucción. ¿Para qué? Para que cuando venga la tentación, como les llegó al pueblo de Israel, ustedes entiendan que así como Dios proveyó una vía de escape a Israel, también se la está proveyendo a usted en todo momento. En todo momento. La palabra acá clave que yo quiero que usted se aprenda, circule y se lleve aquí en su mente es vía de escape. Entonces, ya habiendo entendido eso, regrese conmigo al Éxodo. Éxodo capítulo 13. Esta salida, aquí empieza a salir el pueblo de Israel y ya está en camino. Y esta salida, por muy vana que parezca, un par de versículos, revela muchas verdades acerca de Dios. Verdades, ojo, póngame atención con esto, verdades que usted y yo tenemos que tener presente en nuestro diario caminar. El cristianismo es un camino, el cristianismo no es una meta. El cristianismo es el camino que te lleva a la meta, que es estar en la gloria del Padre. Ese es el cristianismo. Pero mucha gente toma el cristianismo como el punto de llegada. La gente dice, no, yo ya soy cristiano, qué bueno que ya seas, pero eso no quiere decir que ya llegaste. Eso quiere decir que estás comenzando en el caminar. Y hay muchas cosas que Dios va a hacer, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Ellos fueron sacados, fueron puestos en el desierto y durante 40 años estuvieron en un camino antes de llegar a la tierra prometida. ¿Me está siguiendo hasta ahorita?
Entonces lo mismo hace Dios con usted y conmigo. Dios nos saca de nuestra vana y pasada manera de vivir, de nuestra forma pecaminosa de vivir, y nos empieza a llevar por un camino. Nos empieza a llevar por un camino. Y este camino es la vía de escape perfecta, diseñada por Dios. Al pueblo de Israel lo llevó en una forma comunitaria, pero a nosotros nos puede llevar de forma tanto comunitaria como individual. Las cosas por las que yo estoy pasando no son las cosas por las que usted está pasando, pero vamos en el mismo camino. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Las luchas que usted tiene, puede ser que no sean las mismas mías, pero vamos en el mismo camino. Este es un camino que todos los que han sido rescatados tienen que atravesar. Y este camino, desde ya se lo digo, es duro. El camino del cristianismo es terrible. Si yo no conociera a través de las escrituras lo que hay al final de este camino, yo no le ofreciera este camino ni a mi peor enemigo. ¿Me está siguiendo lo que estoy hablando? Si yo no conociese, según las escrituras, lo que hay al final, la promesa de la gloriosa redención, yo no le ofrecería este camino ni a mi peor enemigo. Porque es un camino duro. Es un camino en el que usted tiene que aprender a morir a usted mismo. Es un camino difícil. Es un camino con incertidumbres. Es un camino donde usted no tiene el control de nada. Es un camino donde usted, todo lo que usted es no sirve para nada. Es un camino donde Dios tiene que ser glorificado y usted tiene que ser humillado. Es un camino donde se le invita a usted a sufrir. Es un camino donde se le invita a usted a abandonarse. Es un camino terrible, hermano. Es un camino difícil. Pero es el único y el mejor. No hay otra forma de llegar a la gloria si no es a través del desierto. No hay otra forma de llegar a la gloria si no es a través de la cruz. No hay otra forma. No hay atajos en el cristianismo. No hay caminos rápidos. Es más, en el cristianismo, de vez en cuando, usted va a encontrar unas bajaditas o unos valles que usted dice, ay, qué bonito es ser cristiano. Pero esos van a durar lo que una estrella fugaz dura. Aprovéchelos. Están ahí para su refrigerio. Aprovéchelos, están ahí para que usted agarre fuerzas, para que usted se anime. Pero por lo regular, el cristianismo nunca es comparado en las escrituras como un día de campo. Es una guerra, es una batalla, es una carrera, es algo que requiere su desgaste, es algo que requiere su sacrificio, su disciplina. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Ahora, en medio de todo esto, de este caminar, yo quiero que usted entienda que hay ciertas verdades de Dios que le van a ayudar a poder llevar a cabo este camino. Usted las tiene que tener presentes todo el tiempo. Por eso es que del 17 al 22, antes de que el pueblo de Israel entrara por completo al desierto y al Mar Rojo, Dios nos deja del 17 al 22 en el capítulo 13 algunas verdades que van a alentar al pueblo de Israel durante los 40 años. Y estas mismas verdades tienen que alentarlo a usted durante toda la vida que usted sea creyente. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Fíjese la primera. Hay una verdad acerca de Dios que nos va a alentar en nuestro caminar cristiano, y es que la sabiduría de Dios nos asegura que el camino que estamos llevando es el mejor. No hay otro. La sabiduría de Dios nos asegura que lo que estamos atravesando es lo mejor que podemos atravesar dentro de todo el panorama de la redención de Dios. Dentro del plan de santificación de Dios, lo que estamos atravesando está diseñado por parte de la sabiduría de Dios y no hay otra vía mejor que esta. Fíjense lo que dice el 17. Sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo,
Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo, que diera vuelta por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ahí en su documento usted tiene que la vía maris o la ruta del mar era el camino más corto. Los estudiosos dicen que en esta ruta, que era la ruta que por lo regular se transitaba, una persona, una caravana de 10, 15 personas se hubiese tardado aproximadamente 2 semanas a 3 semanas en llegar desde Egipto a la tierra prometida. 2 semanas. Sencillo. La ruta regular que cualquier viajante, que cualquier peregrino hubiese tomado, hubiese sido esa. Esa es la ruta lógica. Pero Dios hace que el pueblo no tome esa ruta. Entonces yo quiero que usted me ponga atención con algo. Como cristianos sí tenemos la capacidad de ver las cosas que son lógicas. ¿Ya? Eso es bueno. ¿Ya? Tenemos una capacidad de decir, no, es que aquí A más B igual C, por lo tanto, y usted puede hacer su propia lógica. 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6. Entonces por aquí nos podemos ir. Eso es lo lógico. ¿Ya? Y repito, no es malo que usted tenga en cuenta lo lógico al momento de tomar decisiones, pero muchas veces las decisiones no tienen que ser tomadas en base a lo lógico, sino en base a lo teológico. ¿Cuáles son las verdades que Dios ha revelado en su palabra? ¿Cuáles son las verdades que Dios nos ha expuesto? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que razonar? Muchas veces usted simplemente razona y dice, bueno, me han dado un trabajo y en ese trabajo gano más que en este. Entonces, lógico, cualquiera se va a ir por ese trabajo. No, señor. Eso no siempre funciona así. Usted y yo que ya estamos en un camino espiritual, usted y yo que ya estamos en un desarrollo espiritual, tiene que entender que hay algo que el pueblo de Dios tiene que desarrollar que se llama discernimiento. Y el discernimiento tiene su base no solamente en lo lógico, sino en lo teológico también. Fíjense que es bien interesante porque la ruta que Dios escoge no sabemos cuál es. Sabemos que por la geografía y por algunos escritos, sabemos de que hay un camino más corto. Ahora, no sabemos cuáles fueron los lugares por los que el pueblo de Israel anduvo vagando. Nos imaginamos. Pero no hay puntos clave, es decir, Israel estuvo aquí, se fue para acá. No, anduvo dando rodeos. ¿Por dónde? No sabemos. Pudieron haber sido 10 kilómetros a la redonda. Y el pueblo de Israel estuvo dando vueltas ahí, dando vueltas y dando vueltas, o dando vueltas cerquita y regresando. No sabemos. ¿Sabe por qué no sabemos? Porque aquí la geografía hace una comparación a la lógica. La geografía aquí no es importante cuando la teología está por encima. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? La geografía no es importante. No importa dónde anduvieron. Lo que importa es que Dios sabía que ese era el mejor camino. Ahí está la teología. Usted y yo tenemos que entender que en este caminar cristiano, en este caminar que usted y yo estamos desarrollando día tras día, sí van a haber cosas que parecen ser a simple vista lo más común de decidir o lo más común de hacer. Pero no siempre va a ser lo que Dios quiere que usted haga. Fíjense qué interesante. Esto me encanta. Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Pónganme atención con esto. Esto no quiere decir que las decisiones que los seres humanos tomamos afectan los decretos de Dios. Porque cualquiera, ya ve, entonces si se hubieran ido por ahí, a Dios le hubiese tocado hacer un plan B. No, Señor, Dios siempre tiene el plan A y ese es el plan que se ejecuta.
Cuando dice aquí, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto, es porque Dios diseñó este plan de llevarlos en rodeo, en una forma circular, lejos del camino regular, porque Dios sabía cuáles eran las debilidades, las vulnerabilidades de su pueblo. Dios no es, aquí lo que está diciendo no es, ay, no, mejor me lo llevo por otro lado, porque entonces si estos se meten ahí, se van a volver a Egipto y después otras 10 plagas esta yuca. ¿De dónde me saco más plagas? No, ese no es el punto. No es que Dios está respondiendo a las decisiones de los seres humanos, sino que Dios nos está dando a conocer que cualquiera que sea el plan que Él diseñe para su vida, Él está tomando en cuenta sus capacidades de llevarlo donde Él ha prometido y está tomando en cuenta también sus debilidades y sus vulnerabilidades. Dios sabe, póngame atención con esto, Dios sabe que hay ciertas tentaciones y hay ciertas circunstancias y situaciones que si Dios permite que lleguen a su vida, usted va a terminar apartándose de él. Dios lo sabe. Entonces Dios no está diciendo, ay no, yo no voy a dejar que esta tentación se le venga porque se me puede ir. Y entonces, ¿cómo? Y después, ¿a quién lo mando a evangelizar? Dios no está orando así. Dios lo que está queriendo transmitirnos a través de este texto es que cualquiera que sea la situación que usted está pasando hoy por hoy, es parte del camino que Dios ha diseñado para usted. Es parte. Ojo, pastor, qué difícil, qué duro todo esto que estamos pasando. A mí a veces me dan ganas de salir corriendo, hermano, ¿y para dónde? Ojo, póngame atención con lo que quiero explicar. El Señor los hizo ir por otro camino que tardó 40 años, porque si en ese momento Dios sabía que en la vulnerabilidad y en las debilidades y en el pensamiento y el crecimiento que Israel tenía, se hubiese enfrentado con los filisteos, hubiesen tenido un gran terror y hubiesen regresado a Egipto y no vuelven a salir más. Ojo, esa era una situación grave. Sin embargo, los lleva al desierto, una situación grave, pero no tan grave como la otra. Póngame atención. La situación por la que usted está pasando es la que en el plan y en la sabiduría de Dios está diseñada para que usted la soporte. Hay otra vía que si usted se hubiese ido por ahí, usted termina negando al Señor. Termina regresando a Egipto. Esa es la sabiduría de Dios. Todos nosotros vivimos a la luz de reconocer la sabiduría de Dios en nuestra vida todo el tiempo. El punto no es, Señor, ¿por qué estoy en esta situación? No, Señor, tú en tu sabiduría has permitido que yo esté atravesando lo que estoy atravesando. Y te doy gracias porque si fuese otro camino el que yo estuviese tomando, seguramente te termino negando. Pero me tienes en este camino porque en tu sabiduría este es el mejor. No es el más fácil, no es el camino lleno de flores. De hecho, muchos vamos a pasar por muchos desiertos en nuestra vida, no solamente por uno, vamos a pasar por muchos desiertos en nuestra vida y cuando esos desiertos lleguen a su vida usted tiene que reconocer y recordar de que hay un camino peor que te lleva a la apostasía, que te lleva a negar a Dios. Pero el dolor, el sufrimiento, las pruebas que hoy por hoy estás atravesando, Dios las ha diseñado en su sabiduría, teniendo en cuenta todas tus debilidades, todas tus vulnerabilidades, todo lo que no sos capaz de hacer y te ha puesto de manera soberana, de manera divina ahí, porque sabe que lo podés sacar adelante. Qué tremendo es Dios. Saber que yo puedo confiar que incluso mis propios pecados, que incluso mis propios fracasos
Dios los ha tomado en cuenta al momento de diseñar el camino por el que me va a llevar. Eso es maravilloso, hermano. Eso solo Dios lo puede hacer, hermano. Deje de luchar en contra de la sabiduría de Dios. Acéptela. Aquí no se trata de cambiar el plan, se trata de entender, le repito nuevamente, que Dios ha permitido esta situación en nuestra vida con un solo propósito. Y el propósito es que entendamos que este es el mejor. Esto es lo que usted está pasando ahorita, es lo mejor para su vida. Sigue leyendo ahí conmigo. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y en orden de batalla ellos iban organizados para la batalla, pero no estaban listos para pelear. Y Dios lo sabía, hermano. Ellos salieron en escuadrones, salieron en pelotones y salieron bien organizados y estructurados, pero no estaban listos para la pelea. Por eso, hermano, cuando ayer hablábamos con unos hermanos de todas las veces que yo he buscado trabajo y no me ha salido. Amigos me han entrevistado y me dicen: hey, ¿qué pasó, Perico? ¿Cómo está? Uy, a vos tiempos de no verte, mira, saliste mal en el examen, pero yo te voy al trabajo porque yo soy el jefe aquí. No te preocupes, presentate el lunes. Y la llamada del lunes nunca llegó. A veces usted está esperando algo que usted cree que es bueno. ¿Y cómo será posible que Dios no quiera esto bueno para mi vida? Es que Dios sabe que tal vez no estás listo todavía. Puede ser la compra de una casa, puede ser casarte, puede ser tener, qué sé yo, incluso hasta un trabajo, un aumento. Usted, ¿por qué, Señor? Los impíos se llevan los mejores sueldos. No estás listo, hermano. No estás listo. Dios sabe. Dios sabe que la razón por la que no te dieron esa promoción es porque no estás listo. Y en su sabiduría es lo mejor que te puede estar pasando. Esto es algo que hablábamos con mi esposa muy seguido. 4 años de estar tratando de tener hijos. Dice: ¿será que no estamos listos? No, no será, no estamos. Porque si hubiésemos estado desde el principio hubiésemos quedado embarazados. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Y en el tiempo de Dios, dice uno. No, sí es cierto, en el tiempo de Dios, pero también tenemos que reconocer que hay ciertas cosas que posiblemente Dios ya trabajó en nosotros y ahora no es que estemos completamente listos, porque el pueblo de Israel nunca fue un pueblo guerrero. Y sin embargo, cuando entró con Josué, pudieron vencer a todos los filisteos. Pero ¿cómo los vencieron? Con la ayuda de Dios. Ellos no estaban listos para la batalla. Si hubiese sido una batalla regular, una batalla normal, ellos la hubiesen perdido. Pero fue Dios una y otra vez quien libró la batalla por ellos. En ese momento Dios sabía que aunque no tenían destrezas de guerreros, habían crecido en el conocimiento de Dios y podían confiar en Él. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Entonces, yo le quiero invitar a que en este caminar que usted va dando en su vida diaria, van a haber cosas que no van a suceder, que usted anhela. Van a haber cosas que van a suceder en ciertos momentos, cosas buenas y cosas malas. Y cuando todo esto llegue a su vida, usted doble rodillas y diga: Señor, yo no hubiese querido esto así. Sea sincero. ¿Por qué me estás haciendo dar esta gran vuelta? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Porque, bueno, dentro de tu sabiduría quiero creer que esto es el mejor camino. Y eso cuesta, hermano. Usted ya tiene toda una Biblia de 66 libros que hablan de esa sabiduría de parte de Dios. El pueblo de Israel solo tenía una nube y una columna de fuego. Y usted, pastor, pero cualquiera que ve esas cosas, ¿cómo no vamos a creer? Si nosotros viéramos los milagros que el pueblo de Israel vio, ¿cómo no vamos a creer? Es que, hermano, esto no se trata de evidencia, esto se trata de un corazón. De hecho, el pueblo de Israel
tenía la columna de fuego enfrente de ellos y seguían negando al Señor. Dice aquí la Escritura que durante 40 años la columna de fuego no se apartó de ellos, ni la nube tampoco se apartó de ellos. ¿Cuántos pecados cometió el pueblo de Israel con la presencia de Dios enfrente? ¡Miles! Entonces esto no se trata de ver los milagros que Dios está haciendo. Esto se trata de que usted entienda que Dios puede obrar de maneras mucho más silenciosas a través de su sabiduría. ¿Está siguiendo hasta ahorita? Sigue leyendo conmigo ahí el 19. Y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel diciendo: ciertamente os visitará Dios y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Otra cosa que nos alienta en este caminar que es tan duro y es tan difícil es que Dios siempre es fiel. Y quiero recordarle algo: Dios no es fiel a pecadores como usted y como yo. Dios no respalda hombres. Cuando usted vea que hay un pastor que dice: no, pues Dios cómo respalda al pastor, y el pastor viviendo la vida pateada, hermano, eso no es respaldo de Dios. Porque Dios no respalda hombres. Dios respalda su palabra. Dios nunca va a respaldar las decisiones de un hombre pecador. Dios respalda y es fiel a lo que Él ha prometido que va a hacer. Cuando hablamos de la fidelidad y usted dice: ay, no, es que Dios es fiel. ¿Qué quiere decir con que Dios es fiel? Usted puede decir que Dios es fiel cuando se le muere un hijo, o solo cuando queda embarazada. Usted puede decir que Dios es fiel cuando pierde su trabajo, o solo cuando le dan uno. Usted puede decir que Dios es fiel en esas circunstancias. Cuando nosotros decimos que Dios es fiel, es porque estamos reconociendo que todo lo que Dios ha prometido en su palabra, Él lo va a cumplir. Dios no es fiel a pecadores, Dios es fiel a Él mismo. Dios se asegura que todo lo que Él ha prometido por amor a sí mismo, Él lo va a cumplir. No es por amor a nosotros. De hecho, es lo que le recuerda al pueblo de Israel: por amor a mí mismo los he salvado, por amor a mí mismo. Hay un libro que yo lo recomiendo mucho, recomiendo los libros de John Piper porque casi todos hablan de lo mismo. Pero en este libro de Hermanos no somos profesionales, así se llama, Hermanos no somos profesionales, el capítulo 1 creo, empieza hablando del amor de Dios por Dios. El amor de Dios por Dios. ¿A usted le han dicho que Dios hace todas las cosas porque nos ama? No, Señor. Dios hace todas las cosas porque Él se ama a sí mismo. Porque el amor de Dios es un amor santamente egocéntrico. Y eso es bueno. Se puede decir: no, Dios no puede ser egocéntrico porque ser egocéntrico es pecado. Pecado es que usted sea egocéntrico, porque usted no es el centro del universo. Él sí. Cuando decimos que Dios es egocéntrico, solo estamos recalcando la posición en la que Él está. Cuando decimos que usted es egocéntrico es porque usted cree que está en una posición en la cual no está. ¿Está conmigo hasta ahorita? Entonces, cuando hablamos del amor de Dios por Dios, estamos hablando que Dios va a llevar a cabo toda su palabra y todas sus promesas, porque Él se ama tanto a sí mismo que no puede ir en contra de su verdad. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Entonces, fíjese qué interesante, donde vemos estas promesas y la fidelidad de Dios. Vaya conmigo rapidito al Génesis. ¿Se recuerda cuando estudiamos el libro del Génesis? El Génesis termina de una forma maravillosa. Israel llegó a Egipto gracias a José. Fíjese cómo, esto es impresionante, hermano, cuando usted conoce la historia. Israel llegó a Egipto por José. Y ahora Israel sale de Egipto recordando la misma promesa de José.
Fíjese, Génesis 22, 50, Génesis 50, perdón, Génesis 50, 22. Lea desde el 20. Dice, vosotros pensasteis serme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. José era el segundo al mando en todo Egipto, siguió siendo esclavo, murió siendo esclavo toda su vida, pero fue el esclavo que estaba gobernando Egipto, junto con Faraón, bueno, debajo de Faraón. Entonces él acepta a todo el pueblo de Israel, usted conoce la historia, y dice el 21, ahora pues no temáis, yo proveeré por vosotros y por vuestros hijos, y los consoló y les habló cariñosamente. José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José la tercera generación de los hijos de Efraín, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Esto quiere decir de que estuvieron en Egipto un buen tiempo. Y José dijo a sus hermanos, fíjese, yo voy a morir. 110 años en Egipto, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Fíjese qué interesante, les está diciendo, señores, quédense aquí en Egipto, ¿ya? Según la promesa, van a estar 400 años en esclavitud, pero en su momento Dios los va a sacar de aquí, no porque ustedes sean un buen pueblo, sino porque Él así lo ha prometido. Imagínense qué maravilloso. Luego, versículo 25, hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os cuidará. ¿Se recuerda lo que hemos hablado de la hermenéutica? Cuando las palabras se repiten varias veces es porque es importante. Y en el 24 está diciendo Dios les va a cuidar. En el 25 le está diciendo Dios les va a cuidar. Y cuando se den cuenta de la forma en la que Dios les ha cuidado y los saque de aquí, entonces llevaréis mis huesos de este lugar. ¿Sabe lo que Moisés estaba haciendo? Vemos en el versículo 19 que Moisés, antes de salir, ya llevan todo, ya llevan el dinero, ya llevan las joyas, ya llevan la ropa, llevan todo, ya estamos listos, vámonos. ¡Los huesos, señores! Hay que ir a traer los huesos. Y ojo, estos huesos, esto me lo imagino yo. Evidentemente dice la Escritura que José fue embalsamado, por lo tanto José estaba momificado, porque esa es la forma en la que trataban a los muertos dignamente en Egipto. Entonces José estaba momificado, pero sus huesos estaban preservados. Y yo me imagino a Moisés poniendo delante de 6 millones de personas el sarcófago de José, abriendo brecha hacia el desierto que los llevaba a la tierra prometida. ¿Por qué el sarcófago de José? Porque José recordó al pueblo una y otra vez, cuando Dios los saque de aquí, me llevan a mí, porque Dios ha prometido que nos va a sacar y nos va a meter a una tierra. Yo me imagino y quiero pensar que el pueblo de Israel veía al frente y lo que veía era el sarcófago de José. Hace 400 años José había dicho que íbamos a salir y hoy vamos para afuera, señores. La fidelidad de Dios. No importa cuánto tiempo tarde, Dios va a cumplir su promesa. Y ojo, aquí no hay promesas de carros, no hay promesas de dinero. Aquí hay promesa de que todo lo que le pasa a los hijos de Dios es para bien, conforme al propósito que ha sido llamado. Esa sí es una promesa. Aquí no hay promesa que usted va a tener una vida digna, una vida tranquila, una vida próspera. Esas no son promesas acá. Dice la Escritura que Dios, el Señor Jesús, se hizo pobre para que Él, siendo pobre, usted fuese rico. Y muchos falsos maestros y falsos pastores dicen, el Señor nació en un pesebre para que usted no le toque nacer en un pesebre, para que usted tenga una mansión y tenga dinero. Eso no es lo que la Escritura está diciendo. Allí en el cielo Dios, el Señor nunca tuvo dinero. ¿Qué fue lo que el Señor tuvo en el cielo? Gloria. Eso fue lo que el Señor tuvo en el cielo, gloria.
La gloria que yo he tenido, le dice al Padre, devuélveme, permíteme tener en la gloria que hemos estado desde antes de la fundación del mundo. Esa gloria, esa es la riqueza de Jesús. Y Jesús abandona esa gloria, dice Filipenses, y se hace pobre de esa gloria. Para que ustedes que son pobres, que no tienen nada de gloria, absolutamente nada de gloria, puedan tener acceso a esa gloria. Jesús nunca tuvo bancos ni lingotes de oro allá. Es más, para que usted piense en cómo el dinero es tratado desde la perspectiva de Dios, dice que las calles son de oro. Esa es la perspectiva. ¿Qué quiere decir que las calles son de oro? No es porque Dios sea muy, muy adinerado. No, lo que está diciendo es que el oro para el Señor no es nada, hermano. No es que Él se hizo pobre y dejó y nació en un pesebre. Está diciendo que el que era glorioso se humilló para que los que somos humillados o los que no tenemos nada podamos ser exaltados. Por eso el apóstol Pablo dice, los sufrimientos de este mundo no son nada comparados a la gloria que ha de venir. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Los sufrimientos de este mundo no es nada comparado. Hermano, usted va a ser increíblemente enriquecido. Usted va a llegar a un momento en que va a ser enriquecido. Pero si usted piensa en enriquecimiento en puntos monetarios, no ha entendido el Evangelio. Vamos a ser enriquecidos de una forma en la que nadie puede ser enriquecido por sus propios medios. Y es compartiendo la gloria de Dios durante toda la eternidad. No hay una persona más enriquecida que esa. ¿Cuándo vamos a ver eso? Cuando Dios cumpla las promesas. Por eso la exhumación de José, y quiero que me ponga atención con esto, la exhumación, el que hayan sacado los restos de José, no es en un sentido nostálgico. A veces le preguntamos a nuestros padres, ¿y dónde querés que te entierren? Ay, no, a mí échenme al mar. Está bien, ese es un sentido nostálgico. Pero de nuevo, ojo, esta exhumación no tiene un sentido nostálgico. No es que José dice, hey, ahí me llevan, oye, me entierran allá en Macpela, junto con Jacob y junto con Isaac y junto con Sara y con Abraham. Ahí donde están todos mis abuelos, ahí me entierran. No es el sentido nostálgico, es el sentido teológico. ¿Por qué tiene un sentido teológico? Porque Dios había dicho que esa era la tierra de la promesa. Y José estaba tan seguro de esto que él quería ser parte, incluso muerto, de recibir la promesa de parte de Dios. Si no, vaya conmigo a Hebreos, rapidito. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Hebreos capítulo 11. Versículo 22. Esto es fe, hermano. Esto es fe. Fíjese, fe no es positivismo. Fe es entender y conocer que Dios ha prometido algo y que Él lo va a cumplir en su tiempo. La única razón por la que José entra en el salón de los héroes de la fe, no es por cómo él soportó la tentación, no es por cómo él estuvo en la casa de Faraón y nunca se le subió a la cabeza, no es por nada de eso, ni por haber perdonado a sus hermanos tan siquiera. La razón por la que José entra en el salón de la fe, de los grandes héroes de la fe, es porque, mire, dice, por la fe José al morir, hermano, 15 capítulos, casi 17 capítulos son dedicados a la vida de José. Y el libro de Hebreos no habla de su vida, habla de su muerte. Fíjese, dice, por la fe José al morir mencionó el Éxodo. 400 años antes, José estaba creyendo que Dios los iba a sacar.
Y lo hizo en su lecho de muerte y dijo, yo estoy por morir aquí, he pasado 100 años aquí en Egipto, pero miren, el Señor los va a sacar. Recuérdense de eso. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de mi abuelo José? Que el Señor nos iba a sacar de aquí. Fíjense, por la fe José al morir mencionó el éxodo, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio instrucciones precisas acerca de sus huesos. No los vayan a dejar aquí, porque Dios nos va a sacar. Y repito, esto no es positivismo, esto no es algo que José se inventó, esto es algo que José recordó que Dios le había dicho a Abraham. ¿Usted quiere tener fe en las promesas? Conózcalas primero. Conozca de qué hablan las promesas de Dios. Por eso cuando usted pierde un trabajo, sí, usted se entristece, pero no se frustra ni pregunta, ¿y dónde está Dios en estos momentos? Porque usted sabe de qué van las promesas, usted entiende a qué se refieren estas promesas. ¿Me está siguiendo la idea? Usted tiene que conocer cuáles son las promesas de parte de Dios. Usted tiene que entender que estas promesas no solamente son, no son enunciados que usted hace con seguridad. No, son enunciados que Dios hizo en su palabra y usted los cree con seguridad. Isaías 55:8, no lo busque. Dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, declara el Señor. Y entonces, ¿cómo podemos saber qué es lo que Dios quiere para nosotros? Entiende las promesas, hermano. Ahí están las promesas. Vaya para atrás. Por eso es que esto es importante. Conocer la Escritura es importante. ¿Está conmigo ahorita? ¿Sabe cuál es un buen ejercicio de fe? A medida que usted vaya leyendo más que todo el Nuevo Testamento, vaya subrayando cuáles son las promesas que usted encuentra de parte de Dios. Y usted se va a dar cuenta que todas las promesas ofrecen cuidado acá, y cuando ese cuidado no es total y completo acá, es un cuidado de su alma en la eternidad. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Mire el número 3. Regrese conmigo al Éxodo. ¿Está en el Éxodo? Éxodo 13, 20. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Y el Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. A esto se le conoce como una teofanía, una manifestación de Dios. ¿Ya? O sea, ¿se pudiera usted imaginar qué tan grande tuvo que haber sido la nube para cubrir a 6 millones de personas? ¿Se imagina usted qué tan grande y qué tan milagroso pudo ser una columna de fuego para que alumbrara a todo el pueblo, que eran 6 millones de personas? Esto es algo impresionante, hermano. Pero necesitaba, y póngame atención con esto, necesitaba ser así de impresionante porque Dios quería asegurarle al pueblo de Israel que Él no solamente aseguraba el mejor camino, que Él no solamente iba a alentarlos en medio del camino, sino que Él iba a acompañarlos durante todo el camino. Usted no puede decir, yo siento que Dios me ha abandonado. Si usted es un creyente, Dios ha prometido que Él va a estar con usted en medio de todo este camino.
Esa es parte de la promesa de Dios. Mientras Israel iba entrando en el desierto, en lo que era totalmente desconocido para ellos, porque nunca habían salido de Egipto, fueron esclavos en Egipto, no conocían otra cosa más que Egipto, no conocían nada más que ser esclavos, no conocían absolutamente nada. Y ahora que Dios los ha sacado, Dios no les está diciendo, vaya, miren, este es el mapa, váyanse por aquí. No, Dios les está diciendo, tengo un mapa, sé por dónde nos vamos a ir, ustedes me siguen y yo voy a ir con ustedes. Hermano, yo sé que hay muchas circunstancias en su vida y lo que más nos aflige a todos nosotros es no saber lo que depara el día de mañana. De hecho, eso es lo que dice Mateo 6. No os afanéis por el día de mañana. Vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tenéis necesidad. No os afanéis por el día de mañana. Ayer yo también estábamos hablando ahí con los hermanos y les digo, yo he tratado de trabajar como 5 veces. Tengo 10 años de estar desempleado en lo secular. 10 años. 10 años. Evidentemente, y creo yo que hoy solo por obra divina me podrían dar un trabajo porque ni experiencia tengo. La gente a mí me pregunta, ¿qué ha estado haciendo durante los últimos 10 años? Y yo, predicando. Fíjate. Para la gente eso no es un trabajo. Para la gente eso es un hobby. Es como una pérdida de tiempo. No hay experiencia laboral. Y fíjese que hablábamos de algo bien interesante y decía, pero nunca nos ha faltado nada. Nunca nos ha faltado nada. Y estoy más que seguro que si yo me siento con usted, podemos hablar de esas veces en las que todas las posibilidades de salir adelante se cerraron y todavía está aquí, fíjate. ¿Qué pasó en medio de todo eso, hermano? No solamente Dios puede obrar de formas milagrosas, sino también providenciales. Milagroso es que de repente usted, qué sé yo, tenía un cartón de huevos y ya solo le quedaban 2 y al día siguiente amanecieron otros 28 huevos en el cartón. Eso es milagroso, hermano, porque eso no pasa. Pero providencial es que aquel tío que tenía 20 años de no hablarle a Estados Unidos, mira, vos me estaba acordando, y tu mamá y tu primo y no sé qué. Mira, ahí te mando $40, oíste, para que lo saques, ahí ya te los puse en la cuenta. Acabar el día que usted necesitaba, eso es providencial, eso no es milagro, eso es providencial. Dios orquestando, moviendo gente, personas, para recordarle a usted que en medio de este camino tan difícil que usted está pasando, Él lo está acompañando. Usted no está solo. El Señor va con usted y le va alumbrando, le va guiando. Es necesario que usted tenga discernimiento y entienda hacia dónde Dios lo va queriendo mover. Deje de preguntarse cómo vamos a hacer y de qué vamos a vivir. Confíe en el Señor. Tome las decisiones que son lógicas, pero base de lo lógico. Tome las decisiones que son teológicas. Lo que agrada a Dios, lo que glorifica a Dios, por ahí váyase. Pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Y si me pasa por aquí? ¿Y si me voy por allá? Relájese, hermano. Dios tiene el control de todo esto y ha prometido acompañar a su pueblo mientras vayan en este camino de regreso a casa. Dios lo ha prometido. Parte de crecer en el cristianismo es que usted cada día confía más en esta promesa de parte de Dios. Ahora, para que usted confíe en estas promesas de parte de Dios, que usted se ejercite, tiene que ser puesto en esta circunstancia. Se recuerda que veíamos hace un par de semanas y decíamos, agradecer a Dios en todo. Yo no quiero que usted venga y me diga, pastor, me quedé sin trabajo, pero gracias a Dios, fíjate, estoy contento, porque ¿cómo hay que darle gracias a Dios por todo? No, por todo no. Sí, pastor, fíjate que yo cometí esta gran regada, me robé este pisto, pero gracias a Dios porque no hubiera estado aquí, yo le doy gracias porque me robé ese pisto. Eso no es lo que dice la Escritura.
No es que vas a dar gracias a Dios por todo, porque hay cosas que son malas y no puedes dar gracias a Dios por ellas, pero sí puedes dar gracias a Dios en todo. En tu situación, en tu circunstancia, puedes confiar que Dios está asegurando el mejor camino, que Dios te está alentando a través de su palabra y que Dios está acompañando este camino. Sin estas tres verdades es imposible que usted dé un paso en el cristianismo. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Y quiero dejarle con algo práctico, súper práctico. ¿Cómo relacionamos el Éxodo y el nuevo pacto? Ahí en el número 4. Yo le he puesto ahí, Jesús logró un mejor éxodo, porque es una salida no solamente geográfica, sino que es una salida espiritual, es una liberación espiritual. Jesús logró un mejor éxodo y nos guía, no de forma menos espectaculares, porque usted podrá decir, pastor, pero hoy ya no tenemos la columna de fuego, ya no tenemos esa gran nube, ya no tenemos esa roca que brota agua, ya no tenemos esos partimientos del mar Rojo, ya no vemos esos milagros como antes. Vaya conmigo, no me vaya a soltar ahí el Éxodo, vaya conmigo ahí a Hebreos. Capítulo 1. La carta a los Hebreos nos habla de por qué Cristo y nos muestra de cómo Cristo es superior, es mejor a todo lo que hemos tenido en el Antiguo Testamento. Y mire cómo empieza. Hebreos 1, ¿lo tiene? Hebreos 1 dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras. Le repito, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras. Cuando habla de muchas ocasiones y de muchas maneras, yo ahí le incluyo incluso formas en las que Dios habló a través de teofanías. Dios habló a través de la zarza ardiendo, sí. Maravilloso, hermano, impresionante. Dios habló a través de una nube postrada y del Shekinah y la gloria y la luz, y sí, impresionante. Dios habló en un monte que retumbaba y dio los mandamientos y habló con Moisés, sí, hermano, y el pueblo lo escuchaba y el pueblo temía. Impresionante. Pero mire lo que dice el versículo 2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. No es menos espectacular, es espectacular, es maravilloso, es una forma impresionante que Dios nos hable directamente a través de su Hijo encarnado. Y ojo, esta forma en la que Dios nos habla hoy es mayor a todo lo que vivimos en el Antiguo Testamento. La encarnación de Jesucristo no se compara a esa columna de fuego que ni usted y yo nos explicamos cómo fue. No se compara. La encarnación de Cristo y el tener las palabras de Cristo en nuestras escrituras, la obra, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo no se compara a los relámpagos, a los truenos, a la forma increíbles que Dios habló en el Antiguo Testamento. Esta es una forma superior. Y esta obra, póngame atención con esto, esta obra nos hace parte a usted y a mí de un nuevo pacto. Y este nuevo pacto viene con ciertas características muy interesantes. Cuando usted no entienda qué es lo que Dios está haciendo, usted tiene por lo menos 4, y le voy a agregar una más ahí al final que usted la va a notar, pero por lo menos 4, 5 formas en las que usted como creyente del nuevo pacto puede recordarse que Dios está asegurando el mejor camino, alentando nuestro camino y acompañando nuestro camino. Y la primera de ellas es a través de la palabra del Señor.
Si usted no lee esto, hermano, esto es superior. Esto es superior. Este libro que usted tiene es superior a la zarza ardiendo. Porque la zarza ardiendo fue un momento. Esto es eterno. Aquella fue una experiencia. Esto es una verdad que usted puede acceder en cualquier momento. No estoy diciendo que, ay, pastor, pero si es un libro, sí, pero lo que contiene, que es la palabra de Dios, no contiene palabra de Dios y otra cosa, no, todo de principio a fin es la palabra de Dios. Esto es superior a cualquier experiencia que hayan tenido las personas en el Antiguo Testamento. De hecho, usted lo puede leer en Pedro. Pedro dice, hablando de la transfiguración, y dice, señores, yo vi al Señor transfigurado. Y fuimos partícipes de esa experiencia, pero tenemos algo más seguro que esa experiencia, que es la palabra de Dios. Si usted anda buscando siempre experiencias y no la palabra de Dios, constantemente se va a sentir solo, abandonado. La persona que a mí me dice, pastor, yo no siento a Dios en mi vida, lo que me está diciendo es que de entrada no lee la palabra. Es que yo no sé por dónde Dios quiere llevarme. Lo que me está diciendo es que no lee la palabra. ¿Qué será, pastor, que Dios quiere para mi vida? No lee la palabra. Hermano, tenemos 66 libros que nos hablan de cuáles son los planes, propósitos y las cosas que Dios quiere para usted y para mí. Y que usted me venga a decir que no sabe lo que Dios quiere para su vida. Es porque usted no conoce este libro. Tal vez hoy Dios no nos habla a través de una zarza ardiendo o de una nube, de una columna de fuego, pero nos habla a través de su palabra. Y es directa y es precisa. Cuando dice no matarás, hermano, ¿qué hay que interpretar ahí? Si eso es, no mentirás. Ay, pastor, por ahí hay ocasiones en las que vea que Dios acepta las mentiras blancas. No, no mentirás, dice la palabra. No robarás. Ay, pastor, pero es un clip. Una página de la oficina. Y además, si no, ¿dónde va a imprimir las cosas para los niños de escuela bíblica? Imagínense. La palabra de Dios es clara y es precisa. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Haga uso de la palabra, la guía de la palabra. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando el camino se torne oscuro, no es que usted va a saber el ABC y los resultados de todo lo que está pasando, pero cuando el camino se torne oscuro, vaya a la palabra le va a dar luz. Esto es algo que los israelitas no tenían en el desierto. Usted sí lo tiene. Haga uso de eso. También tenemos el Espíritu Santo, Juan 16, 7. Juan 16, 7 dice la Escritura, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar, pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Muchas veces a los reformados o a los bautistas los tildan de no honrar al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no se le honra saltando y diciendo, tengo el Espíritu, y desmayándose y hablando lengua. Así no se le honra al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le honra yendo a las Escrituras y pidiendo que Él te lleve a la verdad. Eso es lo que dice aquí.
Cuando Él venga, Él los guiará a toda la verdad. No está diciendo que los va a guiar. Va, decidí aquí y hacete aquí. El Espíritu Santo se va a aparecer en una llama de fuego encima de la sierva con la que te tenés que casar. No está diciendo eso. Está diciendo que te va a guiar a toda la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que no puedes andar con un incrédulo. Esa es la verdad. No necesitas más verdad que esa. ¿Me estás siguiendo lo que estamos hablando? El Espíritu Santo te guía a esta verdad para que puedas direccionar tu vida. También tenemos la oración, hermano. Si usted no ora, pocas cosas van a suceder en su vida. Si usted no ora, siempre se va a sentir perdido. Es necesario que usted doble rodillas y ore. Yo le voy a ser sincero, yo nunca he escuchado la voz audible de Dios. Nunca la he escuchado, jamás en mi vida. Nunca puedo decir, es que el Señor me dijo que viniera. Nunca me ha sucedido eso. Posiblemente a algunos de ustedes les pase, pero a mí nunca me ha sucedido. Ahora, lo que sí creo y siento es que a través de la Escritura Dios me da una fuerte convicción para obrar en algo. Nunca he escuchado, Jaime, cambiate de local. Nunca lo he escuchado, jamás. Pero sí a través de las Escrituras y a través de la oración y a través de la guía de la palabra y de saber que el Señor está con nosotros y vamos haciendo honor a su palabra, tomamos ciertas decisiones. Y estamos a la espera y humildemente decimos, Señor, vamos a decidir esto porque en este momento creemos que esto es lo que tu palabra nos quiere llevar a hacer, pero si no es esto, perdónanos desde ya, danos un corazón humilde, danos un corazón enseñable para arrepentirnos y decir, señores, nos equivocamos, no era por aquí. Pero ¿cómo usted llega a eso? A través de la oración. La oración mezclada con el Espíritu Santo y mezclada con la palabra de Dios le va a dar convicción de las cosas que usted tiene que hacer. Y si todo eso no le sirve y no le funciona y no le da claridad, usted tiene el pueblo de Dios. Pastor, mire, fíjese que tengo una pregunta. Hay un trabajo, hay una persona, esto. ¿Qué decisión cree que podemos tomar? Úsenos, hermano. Úsenos, para eso estamos. Somos los instrumentos que Dios ha puesto en este lugar para guiar a su pueblo. Úsenos. Úsenos. Ore por nosotros primero, sí. Antes de venir a nosotros, ore. Señor, dale sabiduría a este hermano. No tiene hijos, pero que nos dé una dirección a través de tu palabra. Porque muchos de ustedes posiblemente creen que no podemos aconsejarlos porque no tenemos hijos. Eso es parte de la soberbia. Yo no necesito que, fíjate, mire, yo tengo un hijo bien rebelde y mire, yo así lo eduqué. Haga usted lo mismo, usted no le interesa cómo yo crié a mi hijo. A usted le interesa saber cómo la palabra dice que usted tiene que criar a su hijo. ¿Qué va a saber el pastor si no tiene hijos? O sea que usted quiere que yo esté divorciado para que yo le aconseje en su divorcio. ¿Usted quiere que yo tenga cáncer para entenderlo cómo se siente usted con cáncer? Aquí no importa cómo yo me sienta o la experiencia que yo haya vivido. Importa lo que la Escritura tiene que decir acerca de eso. Usted no quiere saber mi experiencia, usted quiere saber la verdad de Dios para su experiencia. Eso es lo que a usted le interesa saber. Y el pueblo de Dios se tiene que capacitar para eso. Use al pueblo de Dios, para eso lo tiene, para sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y no venga ya cuando ya la casa le agarró fuego. Agárrela cuando empieza a jugar con los fósforos, ¿ves? Pastor, fíjate que estoy jugando con unos fosforitos. Yo creo que no me voy a quemar, pero aquí estoy jugando con los fósforos. Hermano, usted no tiene la capacidad de jugar con fósforos. Dice la Escritura que si usted pone brasas en su regazo, tiene que esperar que se va a quemar. El pastor es vidente. No, hermano, la Escritura lo dice, yo solo se lo recordé. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Use el pueblo de Dios. Y por último, haga caso de su conciencia. El Señor nos ha dotado a nosotros con un sistema que es la conciencia. Y la conciencia le dice a usted no necesita ver la columna de fuego. Hay algo dentro de usted que se llama conciencia, que le está diciendo, hey, por aquí no,
Esto es malo. ¿Qué vas a ir a hacer a ese chupadero? No vayas, hombre. Vos ya sabés que cuando vas te atienden bien y terminas vos. ¿Qué vas a ir a hacer ahí? No, pues es que con los amigos, porque hay que evangelizarlos. No, hombre, no te des pavo solito. La conciencia está ahí. Tal vez no está el pueblo de Dios en ese momento. Tal vez usted no va a decir, ay, voy a orar para ver si voy al chupadero con mis cheros. No lo va a hacer. Tal vez la escritura no tiene un texto que diga, no vayas al chupadero con tus cheros. No, como no dice la palabra, entonces yo puedo ir. No, está la conciencia. Y la conciencia te está diciendo, no vayas, no vayas, haga caso a su conciencia. Quédate callado, quédate callado, quédate callado, porque van a haber situaciones en las que usted se va a estar en un conflicto y usted no es que va a ir a la palabra, vamos a ver qué dice la palabra, qué tengo que hacer en esta situación, ni tampoco va a tener un problema y va a arrodillarse y Señor, ¿qué puedo hacer con esta persona que trae este pleito a mi vida? No, 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 pero su conciencia le va a decir, cállate, cállate, cállate. Ir en contra de la conciencia de entrada es pecado. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? ¿Está siguiendo, iglesia? Use la conciencia. ¿Ve? Todas estas cosas que yo le he mencionado ahorita, el pueblo de Israel no las tenía. Tenía la columna de fuego. Usted no tiene la columna de fuego, pero tiene algo mucho más maravilloso. ¿Para qué? Para que usted se recuerde que aunque el camino es largo y son muchos los obstáculos, si usted hace uso de estas cosas, va a llegar a su destino. Y el destino es de regreso a la casa con el Padre. Que su oración sea, Señor, ayúdanos a utilizar todas estas cosas para estar siempre arraigados a ti. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Bendice, Señor, el momento en que nos has permitido ser expuestos a tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque nos has librado de la casa de esclavitud. Y aunque no estamos aún en el reino, no estamos aún en la gloria contigo, vamos en este camino que es duro, que es difícil. Quiero pedirte, Señor, que nos recuerdes una y otra vez que aunque el camino es difícil, doloroso, tú lo has diseñado de una manera perfecta en tu sabiduría para asegurarnos que este es el mejor camino. Cuando las cosas no salgan bien, cuando las cosas dilaten en tiempo y estemos desanimados, aliéntanos a través de tus promesas. Y por sobre todo, Señor, recuérdanos aquella maravillosa promesa que tú hiciste a tus discípulos. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Ayúdanos a crecer en esto a través de tu palabra, de tu Espíritu Santo, de la oración, del pueblo, de la iglesia donde nos has puesto y de nuestra conciencia. Nos has dado una salvación tan grande que lo menos que queremos es apartarnos de ti. Manténnos, Señor, en todo tiempo, en todo momento, firmes y arraigados. Cante con nosotros. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma. Oh, mi alma.
como árbol plantado junto a aguas. Así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida la semilla en mi interior y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Nada puedo hacer sin ti. Nada puedo hacer sin ti. Cante con nosotros, hermano. Nada puedo hacer sin ti. 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 Que tu espíritu de vida la semilla en mi interior y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Que tu espíritu de vida la semilla en mi interior y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténnos en tu camino, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, amados. Le voy a invitar a que nos pongamos en pie y vamos a